pues si te parece, pasamos al tema número 3 que de hecho ha sido el motivo de uno de tus últimos libros, este tema, ¿no? De la visita de Himmler a España. Y ya no Ajá. solo en la visita, ya no solo en esa visita, que también, ¿no? Pero para hacer una pequeña introducción con respecto al tema, pues sí que es verdad que cuando los alemanes llegan al poder, eh, se inician una serie de expediciones, ¿no? No solo hablamos de esta de España, sino también están en Italia, buscando, se dice, se ha dicho de todo, el Santo Grial, la lanza que mató a Cristo, en Egipto también, expediciones en Egipto, expediciones en el Tíbet también. Y bueno, al parecer, no lo sé, se supone que estaban buscando algo. Se habla mucho de ocultismo, ¿no? Cuando se habla de alemán y demás, del mundo esotérico. Y bueno, pues siempre se dice que estaban buscando algún tipo de, o eso dicen también los documentales de Hollywood, no sé hasta qué punto será verdad, pues algún tipo de objeto mágico que les hiciera, pues, que le ayudara a ganar la guerra o le diera algún tipo de poder y demás. Pero bueno, si te parece, no sé qué opinión tienes con respecto a todo este tema de estas expediciones y luego ya pasamos a la visita de Himmler a España. Bueno, a ver, es cierto que las SS, que era un entramado de actividades muy grande, una de ellas era la Nerve, que era un equipo, digamos, llamado así porque trataban de buscar todos aquellos reliquias u objetos de poder, también es cierto, que a ellos les pudiese ayudar de alguna forma. Todo esto era una cosa personal de Himmler, que fue el que creó la NNRB. En la NNRB trabajaban unas 300 personas, estoy hablando de políglotas, estoy hablando de científicos, estoy hablando de gente especializada en campos muy avanzados en aquel momento, incluso hoy llamaríamos esotéricos en algunos casos, ¿no? La NRB efectivamente pues estuvo en el Tíbet, estuvo en Sudamérica, Centroamérica, estuvo en Egipto, Oriente Medio, estuvo por Europa, estuvo en España. Quiero decir que su actividad fue frenética durante mucho tiempo, ¿no? Y consiguieron algunos objetos. Ellos buscaban las calaveras de cristal, por ejemplo. En el tema del Tíbet buscaban el Shangri-La, buscaban la lanza de Longinos, que es la lanza esta que hirió a Cristo, de Seife, del centurión Longinos, que estaba en Viena y luego acabó en Nuremberg y no se sabe nada más, no se sabe dónde está, ¿no? La lanza del destino se llama. Y, en fin, hubo muchas expediciones, se hicieron muchos libros, fue una cosa que ellos se tomaron muy en serio en el caso de Hitler, ¿no? Que, no, que era toda una estructura dedicada a ese tipo de cosas. Bueno, a todo esto viene a cuento con este libro que tú comentas, que hice, que salió en el 19, y este libro se llama Porta Stellae, y trata de la visita, efectivamente, de Himmler a España. Yo la visita de Himmler a España siempre me llamó la atención porque, bueno, ¿qué vino a hacer este hombre aquí exactamente? Porque estoy hablando de un tío que en aquel momento era un personaje a nivel mundial, es decir, que no era cualquier cosa, es como si aquí viene, pues no sabía decirte, pero pues no sé, el vicepresidente de Estados Unidos de repente se presenta por aquí, o el de Rusia, o no sé, a lo grande, ¿no? Yo creo que en aquel momento era más potente Hitler, en este caso. ¿Para qué vino este hombre? Entonces, cuando tú analizas el viaje, una cosa que me llama la atención a mí, que es el motivo del libro, además, es que cuando él vino aquí a Barcelona concreta, que fue el final de su viaje, que luego vino a Montserrat, fue a Montserrat, él estaba en Barcelona, él le invitaron a comer, el ayuntamiento le invitó a comer en el Hotel Ritz, en la Gran Vía de Barcelona. Él a las 3:30 terminó porque quería ir a Montserrat y a las 7 y poco ya estaba de vuelta. Esto temporalmente es imposible, porque hoy tú tardas para ir a Montserrat pues 1 hora y cuarto o 1 hora y 20. Tienes 3 vías para ir a Montserrat. Tienes la autovía, tienes la autopista y tienes la carretera, la nacional. En el año 40, en octubre del 40, que es cuando este hombre estuvo aquí, te puedes imaginar cómo están las carreteras a un año del final de la Guerra Civil. Solamente estaba la carretera convencional, que además cruzaba un montón de pueblos. Es decir, tú en aquella época, por coche rápido que llevases, te pegabas 2 horas tranquilamente en llegar hasta Montserrat. Y este tío hizo el viaje hasta Montserrat, visitó la abadía y regresó a Barcelona y al 7 meses estaba aquí. Esto es imposible. Temporalmente es imposible, ¿no? Y esto siempre para mí fue una especie de paradoja, una especie de enigma. Digo, no, no, aquí hay algo que se nos oculta y no veo tan claro que esto haya sido. Luego también que si la habían insultado, que si la habían tratado mal en Montserrat, que si no, pues, todo esto son cuentos que se ha inventado aquí los catalanes
para hacer ver que lucharon contra los nazis. Y de eso nada. De eso fue un cuento chino. El caso es que él llegó aquí el 19 de octubre, entró por Irún, pasó por San Sebastián, bajó por Navarra, fue hacia Burgos, estuvo en Burgos, visitó pues la Catedral de Burgos, era un desfile por allí, además un día que llovía. Luego fue a Madrid, en Madrid pues visitó el Museo del Prado, bueno, al volver, porque él estuvo luego en Toledo y volvió a Madrid. Bueno, es igual. En Madrid pues hizo varias visitas, incluso vio a Franco, y en Toledo, por ejemplo, estuvo viendo la judería, donde quedan dos sinagogas, estuvo muy interesado en el tema del acero toledano, y luego estuvo en la Catedral de Toledo, que es muy interesante porque él estuvo viendo un ángel concretamente que sostiene un pez, que se dice que el día que este pez caiga de la mano del ángel es el fin de los tiempos, ¿no? Bueno, eh, luego él fue a Barcelona, que era, digamos, uno de los puntos importantes de su vida, y lo que él quería era ver, que era Montserrat. Yo a Montserrat creo que no ha habido nadie tan importante, excepto el Papa y Franco, porque claro, eso pues entra dentro del salario, ¿no? Pero que haya ido un tío con Hitler a Montserrat, os puedo garantizar que de largo ha sido el personaje histórico, político, llámale como quieras, más importante que ha visitado la abadía, de largo, ¿eh? En toda su historia. O sea, imaginaos el nivel. Y este hombre fue allí el 23 de octubre, justo el día que Hitler estaba entrevistándose con Franco en Hendaya. O sea, coincidía, uno estaba en Hendaya y otro estaba en Montserrat. Yo siempre me he hecho la pregunta de por qué Franco y Hitler se vieron en Hendaya, que es un pueblo ferroviario pequeño que está en la frontera con España, en vez de ir a Berlín, o incluso Hitler venía a Madrid, ¿por qué no? Cuando Hitler había recibido a muchísimos dignatarios en Berlín, o sea, no, fue una cosa muy extraña, ¿no? El Hendaya. Evidentemente, también cuando rascas, te das cuenta que Hitler sabía perfectamente que Franco no le iba a dejar pasar por España, porque España era un país destruido, y lo último que esperaba Franco es otra batalla entre ingleses y alemanes en territorio español, y que luego hubiese pues una invasión aliada, o llámale como quieras, que acabase ya el juego, ¿no? Entonces, él sabía que ya cuando se reúnen Franco y Hitler, piensa que previamente ya se han reunido sus hombres, por decirlo así, en fechas anteriores. Por lo tanto, allí van a firmar lo que sea. Hitler fue allí porque quería ver la iglesia de San Javier, que es una iglesia que está en Hendaya, donde está la cruz del fin de los tiempos. Fíjate que van coincidiendo cosas. Y además, Hendaya es un pueblo, el nombre es muy curioso porque Hendaya que no tiene nada de francés, será End Days, fin de los días, ¿no? El fin de los tiempos. Claro, vas ligando cosas, luego cuando tú haces el mapa que va desde Irún hasta Toledo con Montserrat, que es un triángulo, en medio está Tudela, y en la Catedral de Tudela tienes el pórtico del fin de los tiempos. Por lo tanto, fue un viaje totalmente iniciático y un viaje para ver qué iba a suceder, porque ellos ya en aquel momento se plantaban el tema de la Unión Soviética, ¿no? Que era un problema, y para ellos era algo muy importante saber qué podía pasar. Y tanto uno como otro tuvieron vamos a llamarle sus visiones, sobre todo en el caso de Himmler, que es lo que explico en el libro, explico muchas cosas. Yo estoy, por supuesto, explicándolo más así. Pero ellos vieron lo que iba a pasar, ellos tuvieron una visión de lo que iba a pasar en el futuro, y esto hizo que Alemania luchase hasta el 9 de mayo con una ferocidad brutal, cosa que no hicieron ni los italianos ni los japoneses. Entonces, claro, ¿qué supieron estos tíos? Oye, que esto hay que ganar como sea. Y no como conflicto a nivel mundial, o sea, no era un tema de conquistar el mundo, sino su enfrentamiento con la Unión Soviética, que era, yo diría, uno de los grandes retos que se había planteado Hitler, no por la Unión Soviética en sí, sino porque lo que le interesaba era Crimea, concretamente, perdón, Ucrania, que él consideraba que era el avance en su espacio vital, ¿no? El Lebensraum, que decía, que era Ucrania. Entonces ellos tuvieron vamos a llamar una visión donde pudieron ver lo que iba a pasar en los próximos 50 o 60 años, ¿no? Entonces tuvieron claro que había que luchar hasta el final, o sea que esto era una guerra a muerte con un enemigo feroz. Y bueno, yo creo que el tiempo ha ido demostrando que estamos pues como estamos, pues por muchas razones de estas, ¿no? Muy interesante. Y una última pregunta. Eso de que dicen que Himmler pues, llegó un momento en el que cuando se tuvo que ir de España salió corriendo, por así decirlo, ¿es verdad o no? ¿O siguió siempre el protocolo y siguió siempre el plan del viaje?
¿Cómo que salió corriendo? No lo entiendo. Sí, como ¿Qué dices? precipitado, como que se fue de forma precipitada, quería No, decir. no, 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 yo no tengo noticias de eso, al contrario, salió en su avión tal como estaba previsto. Lo que se dice que en el Montserrat dos monjes le trataron mal, casi le insultaron. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este tío, junto con Franco, había ayudado a ganar la guerra. Habían matado a 22 frailes a 22 monjes, perdón, de la abadía benedictina de Montserrat. Si la guerra hubiese durado unos meses, no la guerra civil, los rojos habían previsto volar la abadía de Montserrat. ¿Cómo vas a insultar al tío que ha ayudado a salvar todo aquello? Es absurdo, al contrario. Le recibieron, vamos, hay una foto Hay fotos, sí. que yo tengo una foto en mi libro donde se ve que está en la explanada y le están sonriendo, están saludándole de lo más cordial, por supuesto. Lo que pasa es que esto los nacionalistas de aquí pues no lo quieren admitir y entonces tienen que haber luchado ya contra los nazis en su época. Es un absurdo y es un absurdo, o sea, sencillamente es absurdo, es así de claro. No hubiesen tenido valor para hacerle algo así a Himmler. Ya te lo digo yo, ni hablar. Y de hecho, el monje que perdón, sí, el monje que les acompañó hablaba muy bien alemán, además tuvo que huir de España, o sea, estaba muy agradecido a Alemania, que cómo iba a insultar o cómo iba a tratar con desdén al Reichsführer. Esto es absurdo, es que no se aguanta esto. Pero Sí, esta es la historia que ha colado, porque ya decimos que la verdad hoy no sirve para nada, hoy se habla del relato, de la posverdad y entonces hay que vestir con relatos, digamos, heroicos, algo que no lo fue. Fue una sencilla visita en la que le atendieron, le invitaron incluso a probar la sopa que tomaban estos monjes. O sea, el tío tuvo, y sí que vino a buscar un libro, tampoco venía a buscar el Santo Grial, porque él ya sabía que el Santo Grial no estaba en Montserrat, ni mucho menos. Esto ya se había informado Otto Rand de la Nenerve, que había hecho varios viajes a Montserrat y aquí no estaba. Quizás estuvo, no lo sé, pero no estaba. O sea, el Santo Grial estaba en Francia, ¿no? O sea, que él venía a buscar otra cosa y él sobre todo venía a esa conexión, digamos, para poder ver qué iba a pasar. ¿Eh? Y ahí viene Porta Stellae, precisamente. es muy interesante. Lo dejaremos, Pero es otra visión, Sergio. Claro, es que llevamos 80 años de doma, ¿sabes? Y venga, y hay que, bueno, pero a ver, quizás las cosas no fueron así. ¿Cómo me vas a decir que insultaron a este hombre? Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a insultarle? Pero ¿a quién le cabe en la cabeza esto? sí, es Era como si absurdo. cuando, por saltar un poco, es como si cuando hubiera venido, cuando vino Eisenhower a España, ¿no? Me parece que fue en el año 53, no lo recuerdo bien, aproximadamente. Alguien En lo los hubiera 50. insultado, alguien de la comitiva de Franco hubiera insultado a Eisenhower, ¿no? En ese momento hubiera sido igual, ¿no? Hubiera dicho, Hicieron con los brazos abiertos, por supuesto. claro, Por supuesto. claro, Como cuando Franco iba a la Concha en San Sebastián a ver las traineras. Bueno, cómo gritaban ahí por él. Era fantástico, les encantaba. claro. Y es decir, están reescribiendo la historia, ¿me entiendes? Lo llevan reescribiendo muchos años y desgraciadamente mucha gente que no se pregunta las cosas, pues se lo cree y ya está, porque es lo cómodo. Pero si investigas un poco, ves rápidamente que no se aguanta. Y esto no es ni bueno ni malo, es así. Es decir, Sí, no, 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 es no, no, totalmente. no, ni bueno ni malo, es así. Entonces, el que quiera creer otra cosa, pues que lo crea. Yo no voy a discutir eso, pero está equivocado, por supuesto, ¿no?